Bueno, en las últimas horas se dieron a conocer los datos oficiales del índice de precios al consumidor del INDEX, 6%, como ya te decíamos anteriormente en los títulos. Esto coloca a la economía argentina en un tránsito indudablemente difícil de retrotraer para el mes de abril, como se decía desde el Ministerio de Economía, de estar en 3 puntos porcentuales. Pero más allá de eso, lo que está sucediendo es que en el fondo de la cuestión todavía no se halla una salida de esta situación que nos trae desde hace ya más de un año. Y no quiero pensar en el aire, pero después de la pandemia, evidentemente hemos tenido un recalentamiento en la inflación en la cual no hubo tregua. Vamos a saludar a Agustín Echevarne. Él es integrante de la Fundación Libertad y Progreso, con quien ya hemos hablado en otras oportunidades, y en este caso también consultarle al respecto de cómo están viendo ellos desde su sector justamente esta situación. Agustín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer charlar contigo. Sí, nosotros estamos Igualmente. viendo la situación está muy complicada y no nos sorprende para nada. Cuando cometés, digamos, los mismos errores de toda la vida, no puedes pretender que tengas resultados diferentes. Nosotros decíamos que el programa del gobierno actual es un programa inflacionario. Cierra con una inflación cada vez más alta. Por eso cuando en el año 2021 hicieron el presupuesto para el año 2022 y decían que iban a tener 30% de inflación, nosotros decíamos eso no va a ser así, van a tener más del doble. Y en lugar de ser 60%, que era lo que nosotros pensábamos como piso, terminó siendo cerca de 100%. Y ahora con el programa de Massa, que más o menos estás hablando de las mismas cosas, ¿no? Aumentar las tasas de interés un poco, hacer un gesto de baja del gasto público, pero en realidad no estás bajando ni un empleado público ni nada, y tenés un control de precios que jamás ha funcionado. Entonces volvés a hacer una cantidad de temas que es básicamente más de lo mismo, y tuviste 2 meses de una inflación un poquito más baja, pero ya en enero nosotros estábamos previendo un aumento que nuevamente iba a empezar con 6. Y Ujú. 6% de inflación mensual equivale a 101% anual. Es decir, que la poca desaceleración que tuviste ya pasó. Y si miramos para adelante, nosotros observamos que la primera semana de febrero los precios de los alimentos ya picaron con 3,5% en la semana. Algunos rubros subieron hasta 40%. Mirás marzo para prever qué puede pasar en marzo y recordemos que ahí es el inicio de clases y ahí vas a tener todo el impacto de los útiles escolares y demás, con tasas de incremento que van a estar en 130% por arriba de la del año pasado. Es decir, esto no funciona. Y siguen pensando en hacer controles de precios, más y más controles, acuerdos con la carne o lo que fuere, que van a hacer con los supermercados, pero no con las carnicerías. O sea que tampoco tiene un impacto demasiado grande, porque el 80% de la carne que se vende es por carnicerías. Claro. Entonces, no vas a tener un impacto real en la gente. Lo que le pega a la gente es finalmente que los salarios suben menos que la inflación y vienen subiendo menos que la inflación desde el año 2011. Ujú. Así que Argentina está cada vez más pobre y por eso cuando los índices de pobreza también te muestran el aumento de la pobreza que ya está arriba del 43%. Ahora, en este contexto, entonces, ¿qué es lo que hay que esperar? Bueno, que no va a ocurrir lo que pretende Massa, que tengas una inflación que cuando él hablaba de 4% mensual equivale a un 60% anual, que seguiría siendo una inflación altísima. Pero ni siquiera vamos a tener eso, vamos a volver a tener una inflación que como mínimo va a ser igual que el año pasado y tenemos el riesgo de que tengas un salto superior. Y ese riesgo existe cuando mirás el balance del Banco Central y te das cuenta que hay mucha inflación reprimida. Lo ves en términos de la deuda remunerada del Banco Central. El Banco Central emite pesos, pero después los reabsorbe emitiendo deuda, LELIQs y las famosas LELIQs y los pases del Banco Central, que ya equivalen a 210% de la base monetaria. Entonces, la cifra de inflación reprimida que hay ahí es muy alta. ¿Cuándo se va a volcar eso en la calle? Y no lo sabemos. La realidad es que no lo sabemos, pero lo que sabemos es que el piso de inflación está cerca de 100% anual. Y hay una inflación reprimida en términos de precios retrasados, el tema de la deuda de que te acabo de mencionar, más todavía hay retrasos en algunos servicios, por más que empiezan a sacar algunos subsidios, sigue habiendo fuertes retrasos. Entonces, no hay una solución, pues las soluciones son soluciones de fondo, son profundas, son reformas estructurales, es cambiar la lógica de que el Estado gasta más de lo que le ingresa y que permanentemente pone impuestos y le pasa el problema al sector privado. El sector privado ya no aguanta más, tiene una cantidad de impuestos siderales
y no puede pagar la torta del despilfarro del sector público, porque hay un inmenso despilfarro a nivel de la nación, de las provincias y de los municipios. Bueno, justamente mencionaste impuestos y en las últimas horas se habla de la creación de un nuevo impuesto hasta salir de la crisis, como si eso fuese siempre la solución, ¿no? De esa forma llegó el aumento del IVA, de esa forma llegó también el impuesto al cheque, y eso es lo que uno tiene en memoria, pero digo, siempre se crean impuestos transitorios que después quedan. Sí, y además eso es parte del problema, no es la solución. Pues justamente cuando tenés impuestos exagerados, se achica la torta, porque el que produce ya no puede producir. Se te van, por ejemplo, los unicornios, se fueron todos los unicornios de la Argentina, recordemos, son los empresarios más exitosos, que Claro. salieron de cero a tener más de 1.000 millones de dólares, que crean empleo, que generan inversiones y demás. Se fueron de la Argentina, se fueron a empresas como Satellogic, ¿no? Que tienen capacidad de colocar satélites en el espacio y se van al Uruguay, otros se van a Brasil, otros se van a Estados Unidos. Es decir, se nos van nuestros mejores profesionales, no sé si los mejores, pero muchos profesionales jóvenes de muy buena capacidad se van de la Argentina porque ganan 5, 6, 7, hasta 10 veces más en países como Irlanda, como Nueva Zelanda, como Australia, como Estados Unidos o España. Entonces, estamos en un sistema totalmente equivocado, un sistema contrario a la actividad privada, un sistema donde creen que la solución es el Estado, y en realidad el Estado se ha transformado en el principal problema de la Argentina. El principal problema de los argentinos es el paquidérmico Estado nacional y también el provincial y municipal, ¿no? Te pisan la cabeza con los impuestos, le impiden trabajar a la gente, por ejemplo, de los pequeños y los grandes. O sea, las pymes sufren tremendamente los impuestos y las excesivas regulaciones. Tienes 70.000 regulaciones adicionales, ¿no? Que te van marcando la cancha, todo lo que tienes que hacer todos los días es pensar en el Estado, trabajar para el Estado, le das el 80, el 90% de tu rentabilidad al Estado, como hace el sector agropecuario, y el Estado nada le alcanza porque despilfarra permanentemente. Los políticos se la pasan despilfarrando, de una enorme cantidad de empleo improductivo en el Estado, de ñoquis, de asesores, de cantidad de reparticiones que, por ejemplo, tenés rubro educación, pero eso no significa que sean maestros adelante del aula, que entonces tendrías una muy buena mejoría en la educación. Pero no, la educación va para abajo, la seguridad va para abajo, ¿no? La justicia no funciona bien. Critican la justicia tanto el oficialismo como la oposición. Nadie está contento con la justicia argentina. Entonces los servicios que te presta el Estado son paupérrimos, son pésimos. Y el nivel que te cobran de impuestos sería para tener mejores servicios que los países nórdicos, pero no Ujú. es el caso. No es el caso. Tenemos servicios pésimos e impuestos altísimos y un Estado fracasado y quebrado. Agustín, para el final, entiendo que parte de lo que habría que hacer de las reformas que estás mencionando pasa por ajustar la situación del Estado, ¿no? Que por lo menos no gaste más de lo que genera. ¿Qué otras cosas más se podrían hacer en la Argentina, pensando en soluciones de fondo, para en algún momento decir, bueno, este es el kilómetro cero y a partir de acá empezamos a caminar hacia una normalización y hacia un país distinto? Bueno, yo creo que hay que pensar qué significa ajustar el Estado. En realidad lo que nosotros estamos pensando es cómo liberamos al sector privado para que produzca riqueza y Ujú. agrandes la torta y cómo genere empleo. O sea, nosotros estamos pensando un programa para que en 4 años la Argentina cree 3 millones de empleos privados productivos y no de los empleos a la Grabois, de hacer un empleo con tecnología del siglo XIX de bajísima productividad que te asegura que todos seamos pobres. No, generar la mejor productividad, la más alta tecnología y empezar a competir con el mundo creando empleos, 3 millones de empleos nuevos, pero que sean productivos. Eso implica desregular, bajar impuestos. Para poder hacer eso tenés que achicar el gasto público, tenés que dejar de despilfarrar, y ese dejar de despilfarrar es lo que nosotros llamamos ajuste. Es dejar de despilfarrar en el gasto de la política, dejar de despilfarrar en la cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales, direcciones generales, y cantidad de reparticiones que hay por todos lados. El aliviar a la gente, por ejemplo, los registros automotores, 1.500 registros automotores en un trámite que lo podrías hacer por el teléfono y que requieren que gastes plata. Hay cantidad de miles de trámites que hacemos los argentinos, que son todos pequeños curros que están en el Estado. El Estado argentino es una especie de fantasía donde todo el mundo cree que puede vivir a costa de los demás. Entonces utilizan al Estado, lo toman como cotos de casa, los diferentes partidos, como para poder tener alguna forma de sacarle plata a los argentinos. Y eso es lo que no está funcionando. Hay que pensar en el sector privado,
sector privado tiene que ser rentable, tiene que ganar mucha plata, tiene que crear muchas empresas nuevas, tiene que crear empleo, y esa creación de empleo, demanda de empleo de las empresas, es lo que finalmente va a hacer aumentar los salarios reales. Agustín, muchísimas gracias por este contacto. Que tengas muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, un abrazo grande. Agustín Echevarne, de la Fundación Libertad y Progreso, contándonos su visión, el de la institución también, acerca de este presente de la Argentina, con 6% de inflación en enero, con una inflación de febrero que ya se proyecta también en niveles elevados y con un 98,8% interanual en el primer mes del año. Casi, casi te diría que la inflación de Estados Unidos de todo el año es la de la Argentina en un mes. Pero bueno, así son las cosas. Quédate que ya seguimos.